Hoy seguimos, bueno, quedamos la vez pasada, creo que en el artículo 547, que hablaba de la única persecución. Y hoy dijimos que íbamos a dar, gracias Miriam, un breve pues recuento en cuanto a las fases y demás, y bueno, tratar de adelantar lo más posible porque creo que solamente nos queda ya una clase sincrónica, ¿no? Espero que, bueno, estén con las actividades al pendiente. Yo ya he ido revisando, ya las calificaciones están en la plataforma de las actividades que ustedes pues han cumplido oportunamente. Sin embargo, como la plataforma está abierta hasta el 16 de julio para que pues terminen de culminar con todas las actividades y demás, ¿ok? Bueno, en el artículo 545 que habla de la única persecución, me permito leerlo, dice, la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento del o del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. Eso efectivamente, esas son las formas en que el adolescente puede ser perseguido, en todo caso penalmente, pero sin embargo la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden una nueva persecución penal, ¿no? Eso es con base también pues al principio que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿ok? El 548 que habla de la excepcionalidad de la privativa de libertad es muy parecido también al principio de afirmación de libertad y de hecho va concatenado con el artículo de la norma adjetiva penal de la afirmación de libertad. Y el 548 indica lo siguiente: salvo a la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del o la del adolescente, de su padre, madre responsable o su defensa. Este artículo, pues, inclusive muy importante en cuanto le da la potestad a los padres, inclusive a los representantes, para que hagan la solicitud de revisión de medida, en todo caso. Y lo puede hacer igualmente esta revisión en cualquier tiempo que considere pertinente. Si bien es cierto, a veces el código, bueno, el código dice que cada 3 meses, pero aquí en cualquier momento puede hacerse la solicitud de revisión de medida. Y en todo caso de prisión preventiva, porque recuerden que la prisión preventiva es una institución procesal propia del sistema de justicia penal juvenil. Esa figura de prisión preventiva no la tiene el Código Orgánico Procesal Penal en materia de adultos, es una figura netamente del sistema especializado. Y efectivamente, pues abarca en todo caso los conceptos o los aspectos básicos de la privación, que si son fundados elementos de convicción, la pena, que en todo caso aquí la sanción que podría llegarse a imponer, fundados elementos para considerar que el adolescente se puede evadir el proceso o peligro de fuga, de obstaculización y demás, son los mismos elementos de la prisión que abarca la prisión privativa de libertad y serían semejanzas, ¿no? En cuanto a los elementos para que pueda decretarse una prisión, son los mismos elementos que se decretan para la privación de libertad en materia de adultos. El 549, que habla de la separación de personas adultas. Los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentren en prisión preventiva deben permanecer separados o separados de aquellas o aquellas a los que se les haya sancionado con la medida de privación de libertad. Las oficinas de policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición del fiscal del Ministerio Público para su presentación ante el juez o jueza, debiendo remitirlos en un lapso no mayor a 24 horas a las entidades de atención. Tanto la detención preventiva como las sanciones privativas de libertad deben cumplirse exclusivamente en entidades de atención adscritos al sistema previstos en esta ley. Okay. Ahí habría diferentes cosas en principio. Efectivamente, los adolescentes deben estar separados de las personas adultas. En el momento que se hacen las aprehensiones en flagrancia, estos adolescentes, y disposición inclusive de los órganos de seguridad del Estado, pues tienen que separarlos, independientemente de que en la comisión de ese hecho delictivo haya concurrencia de adolescentes y de adultos. Se separan inclusive las causas y se mantienen alejados del resto de los adultos. Esto por, bueno, condiciones de integridad física, de seguridad,
inclusive para el adolescente y demás, ¿no? Igual, dentro de los recintos carcelarios, por lo menos en el Centro Penitenciario de Occidente, donde allí hay jóvenes adultos. ¿Por qué hay jóvenes adultos allí? Porque en las entidades de atención, ¿no? Casi siempre, pues en la de varones, a veces no hay espacio o ya han cumplido pues 18 años, que no necesariamente pues a los 18 hay que cambiarlos para el CPO. La ley dice que inclusive pueden estar hasta los 21, pero bueno, por razones de contingencia, tantas cosas, razones internas, administrativas propias del sistema penitenciario de las entidades de atención, pues a veces los trasladan, o a veces inclusive por mal comportamiento, a esos centros de reclusión de adultos, y allí en esos centros de reclusión de adultos pues están separados efectivamente de los adultos que han cometido hechos delictivos, y sí se cumple efectivamente. Cuando uno va a los centros penitenciarios, cuando yo iba a los centros penitenciarios a hacer las inspecciones, se veía y se podía observar que efectivamente a los adolescentes, o sea que estaba bajo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pero ya son jóvenes adultos y están recluidos en una cárcel de adultos, están separados del resto de la población. O sea, no, sí hay contacto, pero poco, pero como sus celdas y demás es diferente o no es diferente, sino separada de las de los adultos propiamente. Inclusive, pues a veces ellos utilizan los términos de los menores le dicen, los menores, traigan a los menores porque están como separados totalmente de esa población total de adultos. Igual, pues en el momento que son aprendidos también tienen que estar separados, inclusive cuando están dentro de las entidades como tal y cumplen su mayoría de edad, también los directores se encargan de hacer esa separación de los adultos con los que todavía, o los jóvenes adultos con los que están adolescentes. Inclusive hacen la separación de procesados y sancionados. Los procesados y los sancionados no se mezclan, están en diferentes, inclusive espacios físicos, porque bueno, pues los sancionados ya tienen un plan individual, que cumplir y demás, otra forma de evaluarlos, mientras que los procesados pues están allí, ¿no? Valga la redundancia, en proceso, todavía en espera de realizar las audiencias y demás, ¿ok? Y el 550 habla de los procesos a los adolescentes indígenas y dice así: los y las adolescentes indígenas sometidos al proceso del sistema de responsabilidad penal tienen derecho a conocer el contenido, efectos y recursos inherentes al proceso judicial, así como el uso de su propio idioma o la asistencia de un intérprete, el respeto de su cultura y derechos individuales y colectivos en todas las instancias y etapas del proceso. En el proceso judicial se observarán además las reglas previstas en esta ley, las disposiciones contenidas en las leyes que regulan la materia de los pueblos indígenas, siempre que no sean contrarias a los principios que rigen la justicia penal de los y las adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, serán consideradas las condiciones socioeconómicas y culturales, los usos, costumbres, tradiciones, y se oirá a las autoridades de los pueblos indígenas siempre que sea posible su comparecencia. En caso de conflicto entre normas jurídicas, se aplicará la norma que le sea más favorable al o al adolescente indígena. Esto es muy particular también porque hubo un caso hace años donde por Bolívar, el Estado Bolívar, un juez pues aplicó las normas indígenas. En ese momento creo que el adolescente se había hurtado, algo así, y bueno, con uso de las normas indígenas más el Código Orgánico Procesal Penal, la sanción era de privación. Inclusive la privación excedía del tiempo que para esa época estaba previsto en la ley, que era 5 años. Si no excedía, creo que le colocaron 8 o 9 años por ese hurto, ese robo que hizo el adolescente indígena. Esto fue pues lógicamente avistado por instancias superiores, llegó a la sala de casación penal y efectivamente pues era un error grave, primero porque esa no era la ley más favorable, y le favorecía era la ley orgánica para la protección del niño y adolescente, independientemente de las costumbres indígenas y de lo que había sucedido en esa área, de que ellos tenían netamente, bueno, eso es a nivel general, ¿no? Por la prohibición de hurtar y robar, pero imponiéndole inclusive sus propias normas indígenas, pues eran exageradas,
para el adolescente y era necesario pues allí aplicar las convenciones, la Convención del Derecho al Niño y Adolescente y lo que indica la ley más favorable para el adolescente. En este caso era la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Efectivamente pues se casó la decisión, la sentencia donde el adolescente fue condenado a cumplir esos 8 o 9 años de privación, se decretaron las nulidades y se repuso la causa al Estado de nuevamente sentenciar y posteriormente pues ahí sí se le aplicó la ley que le favorecía en ese caso y creo que fueron 3 años de privación de libertad. Pero todas esas situaciones pues pueden suceder. No es algo que digan, no nos mueve, pero sí, no es algo tan común o general o propio de la práctica forense, pero sí pueden existir casos donde existen inclusive normas o intereses en conflictos entre las normas indígenas, pero hay algo muy particular, lo que más le favorezca al adolescente, y eso también es algo en materia ordinaria, lo que le más favorezca al reo, por el principio de favorabilidad, ¿no?, de las actuaciones. Y pues en este caso en particular, más este sistema garantista y socioeducativo, pues la ley que más le favorece es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las fases del proceso penal y hacer una breve comparación y diferencias entre cada una de ellas, pero así rápido porque eso es bastante largo y ustedes tienen que pues también profundizar o me preguntan a mí por forochá y demás. ¿Okay? Las fases del proceso penal de adolescentes son las mismas que del ordinario, ¿ok? O sea, la fase preparatoria o de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución, y efectivamente está la fase recursiva, que yo sigo considerando que la recursiva es otra fase. Cuando hablamos de fases es como cambios, etapas. Si bien es cierto, la fase recursiva se puede dar en la fase preparatoria, en la fase intermedia y en la fase de juicio, en la fase de ejecución, pero son etapas, o sea, se abre una etapa en virtud de un recurso, sea de apelación de autos, o en este caso vamos a hablar de apelación de autos, apelación de sentencia. Se abre como producto de la interposición de un recurso, pero efectivamente no es que sea lineal y que sea la quinta fase, no, sino es una fase recursiva que se puede dar dentro de las otras fases, pero sí efectivamente es una etapa procesal que inclusive, pero que se abre solamente con un impulso procesal. ¿Y cuál es el impulso procesal? Porque la parte recurra. Así de sencillo. Entonces, bueno, ha habido discrepancia, pero más que todo en materia semántica, ¿no? Pero si lo vemos desde ese punto de vista, sí, efectivamente, la parte recursiva puede estar presente dentro de las fases o en intermedio de cada fase, dependiendo del impulso procesal que le dé la parte y dependiendo si efectivamente consideró que hay un menoscabo a su derecho y demás, y pues tiende a apelar. Y esa apelación se puede dar en fase preparatoria, en fase intermedia, en fase de juicio, en fase de ejecución, y da vida a esa etapa recursiva o fase recursiva dependiendo. ¿Okay? Sin embargo, bueno, vamos a hablar ahorita de las primeras 4 fases. Puede ser que toque la etapa recursiva en cada una de ellas, pero en general, bueno, las 4 fases en común y generales, que es la preparatoria, la intermedia, la de juicio y la ejecución. La fase preparatoria. Las instituciones son, lógicamente, que por normas de remisión, recuerden que la vez pasada hablé del 537, que es la llamada norma de remisión, que todo lo que no esté contemplado en la ley orgánica, pues debe ser tratado y regulado por el Código Orgánico Procesal Penal como norma adjetiva por excelencia venezolana, más las distintas leyes que están a su alrededor y que están al alcance del operador de justicia. Llámese Código Civil, Código de Procedimiento Civil y demás leyes orgánicas o especiales que uno pueda, pues en todo caso, tener a la mano y poder establecer en un caso particular. Pero la que más usual o la más usada es el Código Orgánico Procesal Penal como norma de remisión, porque efectivamente pues la ley orgánica lo que establece son las instituciones propias y más o menos su forma de regulación. Es como una mistura inclusive entre establecimiento de tipos, porque la ley inclusive en los artículos 259 algo establece tipos penales. Más allá, cuando habla del sistema de responsabilidad penal, hace una mistura entre la norma adjetiva penal, que es el código, con su propia especialidad. Entonces, es algo, bueno, por eso es orgánica, pero también, o sea, hay que tener bastante como tacto en el momento de poderla desarrollar. En cuanto a la flagrancia, en la fase preparatoria,
muy semejante a la fase adulta. Sin embargo, bueno, la fase preparatoria, los lapsos se reducen a la mitad. Para ser presentado al adolescente ante el Tribunal de Control no son 48 horas, sino son 24 horas. ¿Okay? Esas 24 horas, pues, debe ser presentado el adolescente ante el Tribunal de Control, que también, pues, allí hay discrepancia, ¿no? Y eso también sucede en la parte de adultos, cuando dicen que fue presentado luego de las 48 horas o luego de las 24 horas y ya no hay flagrancia. No, 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 no. Mi criterio también, ¿no? Porque eso también es como que es muy peleado. Pero yo pienso que nada obsta el lapso de presentación constitucional y legal a la flagrancia, a los motivos que dieron origen a la flagrancia. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la presentación dentro del lapso legal y constitucional establecido para ser adolescente o esa persona imputada, y otros son los elementos que conforman la aprehensión. Y no puede, pero sí pasa, que muchas veces los abogados solicitan de que se desestime la flagrancia porque fue presentado fuera del lapso. No, eso no es así. O sea, hay flagrancia, porque si efectivamente los elementos que discriminan para determinar o no la flagrancia están latentes, pues existe. Lo que hay que dejar constancia es el operador de justicia que el lapso de presentación de las actuaciones fue fuera del lapso y que puede generar, sí, una medida cautelar o, bueno, una privación o se mantiene la privación, todo dependiendo del caso particular porque cada caso es propio. Pero sí hay que dejar constancia que las actuaciones fueron presentadas por la Fiscalía del Ministerio Público fuera del lapso legal y constitucional, para salvaguardar pues también los derechos de justiciable, e inclusive cuando yo era juez de control, yo mandaba esas actuaciones en copias certificadas para los funcionarios aprensores, porque casi siempre los que presentan, o sea, se le imputa que fue fuera del lapso por los funcionarios aprensores. Entonces, ellos tienen que ser diligentes porque esa es su labor. Entonces se le remite al fiscal superior para que tenga bien considerar levantamientos de actuaciones administrativas o disciplinarias a esos funcionarios policiales que incurrieron en retardo en la presentación de las actuaciones y que puede generar pues inclusive la imposición de medidas cautelares menos gravosas a ese imputado o ese adolescente que fue presentado al tribunal fuera del lapso legal o constitucional. Pero flagrancia, sí, efectivamente, si reúne los requisitos, es y está latente, ¿ok? La flagrancia igual se da, en ese no son 48, son 24, es presentada ante un tribunal de control. Efectivamente, pues si reúne todos los requisitos, lo que va a dictaminar el juez de control es lo mismo que va a dictaminar el juez ordinario. ¿Cuáles son? Tres aspectos importantes en una audiencia de flagrancia. ¿Cuáles son? La calificación de flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida cautelar a imponer, ¿ok? Tres aspectos allí a dilucidar. Allí no vamos a discutir si es culpable, si es inocente, si las pruebas, no, nada de eso. Solamente tres cosas importantes y las más usuales también, ¿no? Flagrancia, ordinario y medida cautelar. Si se califica la flagrancia, bueno, se ordena que posteriormente el procedimiento sea ordinario o abreviado. Esto es igual, tanto para adolescentes como para adultos, los dos procedimientos, o el ordinario o el abreviado. Y la medida cautelar igual es para asegurar la comparecencia del imputado o del adolescente a los sucesivos actos procesales. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que dependiendo se puede instituir o prisión o detención privativa o privación privativa, pero no como sanción, sino como medida, y las medidas cautelares. Son diferentes aspectos o instituciones. Detención, prisión o medida cautelar, mientras que en adultos o se le da una medida cautelar sustitutiva a la privación o se coloca privación de libertad, así más nada, mientras que en adolescentes no, se decreta como medida cautelar. Recuerden que la medida cautelar eso es sinónimo de medida de coerción, o sea, de las diferentes medidas que existen o alternativas para asegurar la comparecencia del imputado a los sucesivos actos procesales. Esa medida cautelar en adolescentes puede ser prisión preventiva, que ahorita lo vamos a ver, el 581, detención preventiva, o las medidas cautelares normales sustitutivas, que son las del 582, como las de los adultos,
que le da la posibilidad al adolescente estar en libertad, pero bajo ciertas condiciones. Y de esas condiciones, ahorita se las voy a leer, también son muy parecidas a la parte de adultos, que es detención domiciliaria y demás. Vamos a ver efectivamente esas aristas para que, primero la detención en flagrancia, que está contenida en el artículo 557 y me permito leer. El o la adolescente detenido en flagrancia será conducido o conducida de inmediato ante el fiscal del Ministerio Público, quien dentro de las 24 horas siguientes lo presentará al juez o jueza de control y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. 24 horas, juez o jueza de control. Si el juez o jueza de control decreta la aplicación del procedimiento abreviado, a solicitud del Ministerio Público, remitirá dentro de las 24 horas siguientes las actuaciones al juez de juicio. Admitida la acusación y antes de la celebración del juicio, el juez o jueza de juicio instará a las partes a la solución del conflicto mediante la aplicación de fórmulas de solución anticipada, en cuanto fueran procedentes. Asimismo, se le impondrá lo previsto en el procedimiento por admisión de los hechos contemplados en la presente ley. Él o la fiscal, y en su caso el querellante o la querellante, deberá presentar la acusación 5 días antes de la fecha fijada para el juicio oral, la cual no podrá celebrarse en un lapso no menor de 5 días ni mayor de 10, y se seguirán los demás por las reglas del procedimiento ordinario en fase de juicio, todo igual a lo de juicio. En la audiencia de presentación del adolescente detenido en flagrancia, el juez o jueza de control resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva solo en los casos que proceda conforme al 581 de esta ley. ¿Qué dice este artículo? 24 horas, presenta el juez de control. Si se procedimiento abreviado, 24 horas para su remisión. Si es procedimiento ordinario, pues se remiten las actuaciones a la fiscalía. La fiscalía tiene que presentar su acto conclusivo dependiendo de la medida que se decretó. Si es cautelar, bueno, después de la individualización, de la imputación y demás. Pero si se decretan las dos medidas o las dos instituciones más gravosas, que sería la prisión o la detención, diferente en adultos. Oigan la detención preventiva del 559 dice: el fiscal del Ministerio Público podrá excepcionalmente solicitar la detención preventiva del adolescente solo en los supuestos a que se refiere el artículo 581 de la presente ley. En caso de ser acordada la solicitud, el juez o la jueza de control librará la correspondiente orden de aprehensión dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión de lo del adolescente. El juez o jueza de control oirá a las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por otra menos gravosa. Pero para que la entiendan, tengo que leer de una vez el 560, que dice: ordenada judicialmente la detención conforme al artículo anterior, él o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho lapso sin que haya presentado la acusación, el juez o jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. ¿Qué significa esto? Si se decreta detención preventiva, sea en la flagrancia o sea en una audiencia de presentación, que también puede suceder como en los casos de adultos, cuando es detenido por investigación, por una orden judicial previa, se decreta la detención, el fiscal solamente tiene 10 días para presentar la acusación. Si a los 10 días no la presenta, hay decaimiento de la medida y hay que darle una medida cautelar. Por eso es que dice: si vencida hasta la sociedad y que haya presentado la acusación, el juez o jueza de control decretará una medida que no genere privación, independientemente del delito. Casi siempre cuando se decretan detenciones preventivas, por eso dice los supuestos del 581, es porque son delitos graves, que es homicidio, secuestro, droga en mayor cuantía, robos agravados y demás. Esos son los delitos que en todo caso van a generar una detención preventiva o una prisión preventiva. Pero si se decreta la detención preventiva en una audiencia de flagrancia o en una audiencia de presentación, el fiscal tiene 10 días para presentar el acto conclusivo, cosa que es diferente en adultos. En adultos no existe ese lapso de 10 días de detención preventiva. Si decretó la privación, bueno, 45 días para presentar el acto conclusivo, mientras que en adolescentes existe esta institución que son 10 días si se decreta detención, que casi siempre
siempre piden los fiscales detenciones y sí, efectivamente, bueno, no he conocido el primer caso, ¿no? Pero sí puede haber uno que otro por allí donde se decrete una detención y pase el 11 día, el 12º día, no se presente la acusación y pues necesariamente hay decaimiento. Y hay que decretarle una medida que no genere privación. Pero pues bueno, esto también se sopesa mucho, ¿no? Porque pues en práctica forense casi siempre se decretan medidas por los ilícitos penales, que si son homicidios y demás, una medida de fiadores. No es que genere privación, pero sí el adolescente, mientras que se reúnen los requisitos para la presentación de los fiadores, pues lógicamente va a estar detenido. Pero ya no es algo imputable, pues en todo caso al tribunal, sino al fiscal del Ministerio Público que no propendió lo necesario para presentar su acto conclusivo oportunamente. Pero como les digo, eso es algo que ocurre o sea, muy poquitas veces, porque casi siempre el fiscal especializado es muy diligente, eficiente y eficaz de presentar los actos conclusivos o al 10º día o un día antes. Y si lo solicitan es porque efectivamente ya tienen en el momento de la aprehensión casi todos los elementos de convicción que incriminan al adolescente en la responsabilidad o como responsable de ese acto o ilícito penal. ¿Okay? Antes de la reforma había otro, el 558, que era identificación para asegurar comparecencia. Ese artículo fue reformado, pero sí se le indica que es identificar al adolescente si en el momento que es aprendido no está debidamente identificado, no se sabe. Esto por razones inclusive de verificar si esa persona efectivamente es adolescente, no se está haciendo pasar por adolescente porque sabe que el proceso de adolescente es rápido en todo caso y que las sanciones son cortas y que puede ser, inclusive puede salir en libertad. Muchas veces ha pasado así. Jóvenes adultos o personas ya mayores de edad que saben cómo es el proceso de adolescentes y pues su fisonomía tiende a confundir a los funcionarios policiales y estos funcionarios policiales pues como tampoco no tienen una identidad certera, pues hacen el procedimiento como adolescente. De hecho, la ley, también lo vamos a ver, y bueno, ahí está, si se me llega a pasar, donde indica que si hay duda entre si eso lo vimos ya en la clase pasada, claro, si hay duda entre si un adolescente es adolescente o es adulto, se presumirá siempre que es adolescente. Igualmente, si hay duda en si es niño o adolescente, se presumirá que sea niño. Y eso pues es un favorecimiento en todo caso que tiene el adolescente. Si no tiene en ese momento forma de identificarlo y su fisonomía da para que sea adolescente, pues se presume que es adolescente y se le hace su procedimiento como adolescente. Que en el transcurso ya del procedimiento se verifique que no era adolescente, sino era adulto, pues bueno, no ha pasado nada. Peor para él de uno a otro caso. ¿Por qué? Porque pues bueno, se decreta la nulidad de las actuaciones, pero de las actuaciones del tribunal, no de las actuaciones de la aprehensión, ojo con eso. ¿Cuáles son las actuaciones del tribunal? Que es la audiencia de flagrancia, el nombramiento de defensor, bueno, hasta donde haya llegado toda la parte del tribunal. Pero siguen vigentes, lógicamente, el acta de investigación penal o el acta policial, las entrevistas, todo lo que concierne a la forma de aprehensión de ese adolescente. Eso se mantiene vigente. Se decreta la nulidad de las actuaciones iniciadas o dadas por el Tribunal de Control porque lógicamente no era su juez natural y tiene que declinar competencia a jurisdicción ordinaria. Pero pues eso sucede y por eso es la identificación del adolescente que establece el 558, que no lo voy a leer, pero que ustedes sí tienen que leerlo y revisarlo para que vean a qué me refiero. ¿Ok? Luego vamos a leer el 581 para que no se me olviden y pueda verificar por qué también se da el 581, los requisitos de procedencia de la prisión preventiva. Dice, requisitos de procedencia para el decreto de prisión preventiva como medida cautelar. El juez o la jueza de control podrá decretar la prisión preventiva del imputado o imputada cuando exista un hecho punible perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita. B. Fundados elementos de convicción para estimar que el adolescente ha sido autor o autora o partícipe en la comisión de un hecho punible. C. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso. D. Temor fundado, destrucción u obstaculización de pruebas. E. Peligro grave para la víctima, denunciante o testigo. Es que son muy parecidos los requisitos para decretar la privación, pero estos son los requisitos para decretar la prisión preventiva.
Sigue, parágrafo primero. Tengo un mosquito por aquí que me molesta. Prisión preventiva. El parágrafo primero. Esta medida no procederá sino en los casos en que, conforme a la calificación dada por el juez o la jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 628 de la presente ley. Se ejecutará en entidades de atención donde los adolescentes procesados y los adolescentes procesadas deben estar separados o separadas físicamente de los y las ya sancionados y sancionadas. Parágrafo segundo. La prisión preventiva no podrá exceder de 3 meses. Si cumplido este término, el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o jueza de control que conozca el mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar que no genere privación de libertad. Bueno, esto es muy parecido al 244, creo que es, en cuanto a la privación para adultos, que en adultos es 2 años. Si pasado 2 años no se le ha celebrado juicio, hay decaimiento de la privación y se le debería dar una medida cautelar, pero también hay una sentencia de la Sala Constitucional que dice que no hay que tomar literalmente esos 2 años de manera estricta, sino que verificar por qué han pasado 2 años y no se le ha realizado juicio, que cuáles son las razones. Si son razones imputables al tribunal, lógicamente hay un decaimiento de la medida, pero si no son razones no imputables al tribunal, por el principio de no generar impunidad, la medida debe mantenerse. Ojo con eso. Aquí en adolescentes es muy parecido la aplicación de ese 581, dependiendo de si pasados esos 3 meses no hay acto conclusivo, o no se ha realizado el juicio, perdón, pues efectivamente hay que darle una medida cautelar. Pero también se toma parte de eso, de que bajo qué condiciones hay que dar la medida y si efectivamente procede porque fueron razones imputables al tribunal. Pero aquí son 3 meses, no son 2 años como lo indica en adultos, otra diferencia grande. Y habla de los artículos que solamente, o sea, para decretar detención preventiva y prisión preventiva, los contemplados en el 628. Vámonos al 628 para que ustedes observen ¿cuáles son? Solamente los delitos o los tipos penales que están en el 628 son los que pueden decretarse, o sea, para una prisión preventiva, para una detención preventiva y los que merecen como sanción la privación de libertad. Si de los artículos que voy a señalar no están allí, no va a generar privación, no va a generar prisión y lógicamente no va a generar detención preventiva, ¿ok? Entonces vámonos al 628. Dice, consiste en la restricción del derecho fundamental de la libertad del o del adolescente en edad entre 14 y menos de 18 años de edad, en un establecimiento público o entidad de atención del cual solo podrá salir por orden judicial o una vez cumplida la sanción impuesta. La privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo y solo podrá ser aplicada al o la adolescente en estos términos. A. Ahí vienen los tipos penales. Cuando se tratare de la comisión de los delitos de homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delitos de droga en mayor cuantía, en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato o terrorismo, su duración no podrá ser menor de 6 ni mayor a 10 años. B. Cuando se tratara de los delitos de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículos automotores, abuso sexual, extorsión o asalto a transporte público, no podrá ser menor de 4 años ni mayor a 6. En ningún caso podrá aplicarse a la o el adolescente un lapso de privación mayor al límite mínimo de pena establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente. Si incumpliera injustificadamente otras sanciones que le hayan sido aplicadas, la privación de libertad tendrá una duración máxima de 6 meses. En el caso de reincidencia o concurso real de delitos previsto en el artículo, se sancionará al adolescente con el límite superior de la sanción.
En el caso de los supuestos en los literales A y B, se incluirán las formas inacabadas o las participaciones accesorias previstas en el Código Penal vigente. Asimismo, al momento de imponer la sanción, el juez o jueza, según el caso, debe observar lo previsto en el artículo 622 de la ley. Tiene muchas cosas y es demasiado, importante y también complejo este artículo. ¿Por qué? A y B me establece tipos penales y me dice la forma de graduarlos. Dependiendo del tipo penal, puede ser la sanción de 6, no menor de 6 ni mayor a 10. Y en el literal B, no menor de 4 ni mayor a 6. ¿Qué me dice? Que cuando hay concurso real de delitos, por decir, robó, asesinó y violó. En materia de adolescentes no existe dosimetría penal, como es en el adulto, que hay ese concurso real e ideal de delitos y se suma y se atenúa y las agrava. No, no, no. En adolescentes no existe dosimetría penal, no hay las formas de aplicación de dosimetría penal, pero sí me dice, no puede ser menos, pero como hay concurso de delitos, pues el límite máximo, ¿cuál sería? 10 años. No le puedo poner el límite mínimo porque son varios delitos, pero le puedo poner el límite máximo, que son 10 años. O la fiscalía puede solicitar efectivamente que la sanción sea de privación de 10 años. Esto es algo que tampoco se ha como ampliado y hay como un vacío allí, porque ustedes observan algunas acusaciones o actos conclusivos de la fiscalía siempre dice, se solicita la privación de libertad como sanción por los delitos de tal cosa o el precepto jurídico aplicable y solicito 8, 7 o 10. ¿Por qué se le da la potestad a ellos de colocarle el límite? Cuando tienen que en todo caso ser es el juez. Ellos pueden decir solicito la privación de libertad en el tiempo que establece el literal A del 628, pero la ponderación en todo caso la va a hacer el juez dependiendo de las pautas del 622, pero a ellos se le ha dado como esa potestad y pues no ha sido como muy bien regulada y ha sido cuestión de discusión, ¿no? Que ellos son los que señalan el término, si el límite mínimo o el límite máximo. Considero yo que tiene que dejarlo así, o sea, está dentro del 628, literal A, pero no deben ellos establecer el límite, ni un límite medio de 6 a 10, por decir 8 años como fiscal, no. Eso tiene que dejárselo en todo caso a la parte jurisdiccional y verificar el juez efectivamente hasta qué punto el adolescente, cuál es la trascendencia del ilícito, porque para eso estamos en un juicio socioeducativo, donde el juez debe verificar todas esas situaciones particulares que emergieron y que le dieron pie a que el adolescente efectivamente cometiera el hecho delictivo. Eso con respecto a esos tipos penales. Lo que no esté ni en el literal A ni en el literal B, ¿qué indica? Que no merece privación. No es que va a ser impune, no, sino que no va a merecer privación. Un porte no merece privación de libertad, no se le puede decretar una prisión preventiva, no se le puede decretar una detención preventiva en flagrancia, solamente aplicación de medidas cautelares del 582 que ya la vamos a ver. Un robo arrebatón, igual. Un robo propio, igual. Algo muy, en todo caso, me parece que importante, resaltante, que fue reformado con la ley y que pues yo pienso que no lo debieron excluir, ¿no? Porque ellos aquí me hablan del asalto o transporte público. Pero antes de la reforma de la ley me hablaba que el delito de hurto de vehículo automotor generaba privación. Hoy en día no. Y esto es un delito grave. ¿Cuántas personas no se quedan en la calle con la moto, la dejan afuera o el vehículo y cuando van a salir no está ni la moto ni está el vehículo? O sea, claro, para el legislador consideró que como el hurto no generaba agresión física, pues no podía generar privación, pero la agresión psicológica sí está latente, porque lógicamente una persona que no ve su vehículo donde lo dejó estacionado, ¿qué le va a generar? Angustia, desesperación, es algo que afecta a nivel psicológico y a nivel patrimonial, porque ya no va a estar en su posesión y lógicamente lo perdió. Y esto fue reformado y no se incluyó el hurto, se incluyó fue el asalto, transporte público, pero el hurto ya no merece como sanción la privación de libertad. Entonces, un adolescente que efectivamente se observa que casi siempre son motos las que hurtan, ¿no? Hay que dejarlo libre, no le procede ni la privación, no le procede la detención,
solamente aplicación de medidas cautelares, y cuando ya es sancionado, tampoco como sanción no se le puede colocar la privación, sino reglas de conducta, libertad asistida y demás, ¿ok? Eso sería bueno inclusive para sus tesis, para que, bueno, tengan idea de cómo, hasta qué punto los tipos penales para el adolescente se deberían incluir, excluir, si son determinantes o no, si efectivamente pues la ley genera o no genera una forma oportuna para que el adolescente no vuelva a cometer un hecho delictivo, ¿ok? Eso en cuanto a los tipos penales. Otra cosa que sí fue también, o sea, hay cosas que sí, la mayoría son importantes y que fueron reformadas oportunamente, pero hay otras cosas que por lo menos yo no puedo estar de acuerdo, como por el ejemplo de que en esto sí estoy de acuerdo, en las formas inacabadas. Esto fue también algo muy importante en la reforma de la ley que se incluyó. En la anterior ley decía que las formas inacabadas no lo dejaba como en el aire, como que no merecían privación. Aquí sí es taxativo y sí considero que debe generar privación, las formas inacabadas o las participaciones accesorias. ¿Cuáles son las formas inacabadas? Frustración y tentativa, ¿verdad? Y las participaciones accesorias, complicidad, facilitador, cooperador, esas formas de participación accesorias, lógicamente que merecen como sanción la privación, puede generar una prisión y puede generar una detención. Y es bueno que efectivamente el legislador lo haya considerado y lo haya establecido, de que las formas inacabadas y las participaciones accesorias en materia de adolescentes sí generan privación de libertad. Otra cosa que eso sí es taxativo, en adultos lógicamente que sí, pero aquí no estaba incluido. Igualmente con respecto a la reincidencia, se toma en cuenta en el momento de aplicar una sanción, y en cuanto a se incumple injustificadamente la privación. Esto también es importante, también le da un lapso al juez de 6 meses, pero debería ser un poquito más. Yo entiendo que la responsabilidad del adolescente es diferente de un adulto, que su grado de maduración mental, que lo que hablábamos en las clases pasadas, y evaluación psicológica, difiere totalmente de un adulto. Pero también estoy clara que los adolescentes cometen hechos delictivos atroces y fuertes. O sea, un adolescente de 14, 15, 16 años ha cometido, y es sabido, o sea, homicidios terribles, robos agravados por motivos, o sea, homicidios por motivos fútiles o innobles, o violaciones, y eso es algo pues grave, efectivamente. Ese adolescente es detenido, está bien, sí, se le aplicó su sanción y demás, pero ¿por qué si el adolescente luego que salió en libertad no cumplió? Porque puede pasar que efectivamente ese adolescente salga y el primer año, supongamos, tenía una sanción de 7 años y cumplió 6 años o 5 años. Esos 2 años o ese año restante se supone que así como en adultos va a estar en libertad, sometido a ciertas condiciones en libertad. El adolescente puede ser que el primer año, los primeros 6 meses cumple satisfactoriamente, pero después no cumple. Se le olvida, se cansa, bueno, tantas cosas que pasan por las mentes de los adolescentes y no vuelven a ir al tribunal. ¿Qué pasa? El juez pues empieza a revisar la causa y observa que hay un incumplimiento de las sanciones en libertad. Lo cita, no comparece. Lo vuelve a citar, no comparece. Ordena la captura, es necesario. Ordenar la captura, ajá. Luego lo llevan al adolescente. Y el adolescente, si le faltaba 1 año, 6, el juez puede colocarle hasta 6 meses. Efectivamente, pero ¿por qué no colocarle un poquito más? Que él sienta de verdad, o sea, por su incumplimiento, que debe cumplir pues, el resto. Para mí debería ser, o sea, que cumpliera el resto de la sanción. Si le faltaba 1 año, bueno, que cumpla ese año, pues detenido porque él se le dio la oportunidad y no la cumplió. No, la ley me dice hasta 6 meses. Inclusive, pues también hay casos de casos, como le digo. O sea, yo no soy ni tan dura, pero tampoco soy tan flexible, tan débil en esos casos, porque yo me pongo en la situación de la víctima. Sí hay que salvaguardarlo, me colocaba en esa oportunidad cuando era juez.
En el justiciable, en la posición del justiciable, porque se merece todas las garantías constitucionales y legales, independientemente del delito que haya cometido, pero también me colocaba en la posición de la víctima, en este caso, y es necesario, es el equilibrio que debe existir. ¿Por qué a ese adolescente que incumplió colocarle el resto? No, la ley no me daba la posibilidad de eso y solamente se colocaba 6 meses. Pero está el otro lado de la moneda, donde también hay adolescentes que no cumplen por razones de trabajo, porque están en el campo, porque viven fuera de la ciudad, porque necesariamente tienen que venir a San Cristóbal, en este caso, a cumplir su sanción aquí, en libertad, y a veces se les hace fuerte económicamente, pero es un adolescente que después no va a poder venir. ¿Qué podemos hacer allí? Para cerrarle rápido el caso, o darle una oportunidad, puede ser, pero si se ve que efectivamente el adolescente no va a volver a cumplir por razones inclusive de economía por parte de él, pues se le priva. Yo los privaba a veces hasta por un mes o 15 días, pero era una forma tanto de, bueno, el adolescente, mire, no cumplió, independientemente de las razones, sí, usted, yo sé, la economía, usted vive lejos, es agricultor y demás, pero también yo tengo que darle seguridad al Estado de que no se va a generar impunidad. Entonces, ¿qué hago? Pues lo privo por 15, un mes. Y se salvaguarda, él queda su caso resuelto. En 15 días, un mes, se le cierra el expediente porque le revoqué la sanción. Él queda totalmente en libertad plena y queda un expediente menos para el tribunal. Es una forma también de solucionar ambas cosas. Jurisdiccionalmente, la parte del tribunal, porque nosotros como jueces, pues hay responsabilidades. Y se soluciona la parte del adolescente para que, pues bueno, pueda ya estar en libertad plena y no esté pendiente de un proceso penal que le puede traer luego consecuencias. Son formas inclusive. Por eso es que le digo que, o sea, cada caso es muy particular. No hay que ser exegéticos en la aplicación de la norma. Hay que ir un poco más allá y más en este proceso de adolescentes que es tan bonito, que hay mucha sensibilidad y parte de esa humanización de la norma a través de ese operador de justicia que le haga conciencia al adolescente que efectivamente cometió un hecho delictivo y que tiene que ser pues castigado de una otra manera por la comisión de ese hecho delictivo, pero que el sistema le da la posibilidad de insertarse armónicamente y pacíficamente a la sociedad con un proyecto de vida distinto y que entienda que el juez allí no está solamente para ser duro, pero también está para poderlo entender, pero salvaguardando los intereses de ambas partes. Ese es el deber ser y lo que pues deberían, ¿no? Los operadores de justicia, pues en todo caso, establecer en el momento que un adolescente esté en conflicto con la ley penal. No ser tan flexible, tampoco ser tan rudo, sino los términos medios y cada caso darle la ponderación necesaria y oportuna, porque cada caso es totalmente distinto. ¿Okay? Atendiendo pues igualmente pues a las normas de la ley y pues también salvaguardándole los derechos, lo que está establecido en la ley. Tampoco se puede ir más, porque pues yo puedo no estar de acuerdo en que el hurto no lo incluyeron en el 628, pero eso es algo particular. No, como juez yo no voy a decir, no está, pero igual lo voy a privar. No, tampoco, porque lo estoy menoscabando en sus derechos y estoy yendo en contra de la ley. Y un defensor, lógicamente, que va a decir, oye, no, tampoco. Son las ponderaciones en cada caso particular, que posteriormente puede que exista otra reforma de la ley, porque se verifique que efectivamente cada día se afianza el hurto y lo vuelvan a incluir, sería fabuloso. Pero mientras que no esté incluido en el 628, pues lógicamente que hay que hacer aplicación aquí de la ley, tratar de asegurar la comparecencia del adolescente, imponerle una medida que no genere privación y posteriormente una sanción que no genere privación. Y tratar de concienciar al adolescente que no vuelva a cometer hechos delictivos y pues tratar también a sus representantes, ¿no? Porque los representantes también son responsables, subsidiarios de por qué el adolescente está en la calle, por qué comete hechos delictivos, qué le falta a ese adolescente, de qué carece, si es amor lo que le falta efectivamente o atención y él busca en la calle cosas que no tiene en la casa. Todos esos factores hay que inclusive atenderlos en el momento de emitir una decisión. ¿Okay?
Bueno, eso con respecto a la fase preparatoria, las instituciones procesales. Nos vamos a la fase intermedia. Igual, muy parecida a jurisdicción ordinaria, audiencia preliminar, pues conciliaciones o suspensiones, dependiendo del acto conclusivo. En adolescentes no hablamos de acuerdos reparatorios, sino hablamos son de conciliaciones, pero también las conciliaciones se dan cuando hay afectación de daños patrimoniales, la suspensión condicional no se llama ya suspensión del proceso de prueba o suspensión condicional, sino aquí es suspensión del proceso de prueba, que también tiene los mismos requisitos de la parte de adulto prácticamente, pero lo que más difiere es en cuanto a la audiencia preliminar, un lapso que no lo tiene el adulto. El adulto llegó a la acusación, el acto conclusivo, se fija audiencia preliminar. En adolescentes llegó el acto conclusivo, se abre un lapso común de 5 días para que las partes examinen las actuaciones. Es como un lapso más garantista, si se pudiera decir, donde le da a las partes la posibilidad de revisar el acto conclusivo y oponer sus excepciones o escrito de promoción de pruebas, inclusive antes de estar en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar en adultos llegó y bueno, tiene 5 días antes de la celebración de la audiencia para poner la promoción de pruebas o el escrito de excepción. Aquí se abre como un lapso antes de la fijación de la preliminar para efectivamente que las partes tengan esa posibilidad. En adultos, como te le dije, pues no existe. Es un lapso pues más garantista, se revisan ahí las actuaciones. ¿Cómo sé yo cuándo culmina ese lapso? Porque cuando se llega al acto conclusivo se envían notificaciones a las partes, donde se le indica que efectivamente el acto conclusivo llegó en fecha tal y que se abrió el plazo común de 5 días para que revisen las actuaciones. Esa boleta pues llega al fiscal, llega al defensor, llega a la víctima, llega al imputado, ellos la firman y posteriormente es devuelta al tribunal firmada. Cuando llegó la última boleta de notificación, se cuentan los 5 días de espera de él y se fija la preliminar. ¿Okay? Pero es como un lapso que se da antes de la fijación de la preliminar, como para que las partes tengan más tiempo de revisar su acto conclusivo y considere necesario o si considera que debe presentar escrito de promoción de pruebas o el escrito de oposición de excepciones y demás. ¿Okay? Eso no lo tiene la parte de adultos. Luego en la audiencia preliminar, si vamos a concentrarnos en este momento en una preliminar como tal, se dan los mismos supuestos del ordinario. ¿Cuáles son los mismos supuestos? Admitir la acusación, admitir las pruebas, bueno, regirse por el procedimiento especial de admisión de los hechos si el adolescente considera que es culpable o responsable de sus actos, o irse a juicio si el adolescente efectivamente considera que es inocente. Lo mismo es igual que en adultos. El adulto pues tiene las mismas prerrogativas, supongamos, bueno, también puede acuerdo reparatorio, igual el adolescente, pero vámonos a los casos más graves de los delitos de los 628, que es o admitir hechos o irse a juicio. Si admite hechos, pues lógicamente pasa a fase de ejecución y ahí se van a imponer las sanciones. Si se va a juicio, pues se abre la fase de juicio. Igual que en la parte de adultos, al admitir la acusación, el juez de control hace ¿qué? El control formal y material de la acusación. ¿Cuál es ese control formal de la acusación? Verificar que el acto conclusivo de acusación reúne los requisitos de procedibilidad para efectivamente ser admitida. ¿Cuáles requisitos? Los contemplados en la ley, que si tiene identificación del adolescente, relación de los hechos, elementos, igual que en el sistema de adultos, los requisitos para admitir una acusación, que son requisitos formales. ¿Y cuál es el control material de la acusación? Verificar si las pruebas y si el tipo penal con el hecho encuadra en el tipo penal que fue presentado por el Ministerio Público. Ese es el control material de la acusación, verificar cuestiones un poco más allá. Pudiera decirse que de fondo, pero hay que ser muy cuidadoso con esta palabra, de fondo, porque recuerde que también el juez de control y una parte de tanto del Código Penal como de la ley que dice no puede basarse en cuestiones propias de fondo porque eso le compete a juicio. Sí, efectivamente, pero cuando yo hablo de fondo es en cuanto a adecuación del hecho al tipo. Lógicamente que el juez de control, haciendo ese filtro, va a verificar si ese hecho encuadra en el tipo que dice la Fiscalía del Ministerio Público. Ejemplo,
Si el fiscal del Ministerio Público dice el día tal, a las horas tal, se aprendió a fulanito de tal, donde se le halló, donde fue señalado por la víctima como que el presunto agresor, porque la amenazó y le sustrajo el teléfono, efectivamente el delito se configura en el precepto jurídico aplicable es robo agravado. Pero, ajá, uno ve más, ¿y dónde está el arma? Se le incautó algún arma al adolescente o que de verdad pues afectara la integridad física de esa persona, o solamente fue amenaza. Porque si solamente fue amenaza y no se le incautó al adolescente algún arma que efectivamente indique que puede ser un robo agravado, pues que tiene que cambiar la calificación y adecuarla verdaderamente al hecho. ¿Y cómo la cambia? Pues cambiando de robo agravado a robo propio, por decir, o al robo genérico. Porque no hay un arma que establezca que efectivamente no se puede configurar el tipo de robo agravado. Y al hacer ese cambio de calificación, pues lógicamente cambia la sanción, inclusive en materia de adolescentes. Ese es el control material que debe hacer el juez, de verificar si la susunción del tipo penal de ese hecho en el tipo penal. Igual con las pruebas, verificar si las pruebas son lícitas, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Porque también puede suceder que el fiscal del Ministerio Público, con tanto trabajo que tiene, monta las acusaciones encima de otras y verificó y dejó unas pruebas que no le correspondían. Y él pues llega en ese momento y lo lee y las ofrece igual y no se da cuenta del error, y el juez debe estar pendiente y debe estar atento y verificar que esas pruebas no corresponden con ese hecho. Entonces pudiera admitir parcialmente la acusación porque las pruebas pues no son totalmente las pertinentes para ese caso. Ese es el control material de la acusación que debe hacer el juez, más que todo en cuanto al hecho encuadrado en el tipo y a las pruebas. Pero es necesario que ejerza el control, y eso lo hace tanto el juez de adolescentes como el juez de adultos, el ordinario. Las pruebas y los requisitos formales de la acusación. Luego se admite hecho, pues igual que en la parte de adultos, pues decreta una sentencia por admisión de hecho. Igual se establecen en todo caso, en adolescentes no se llamarían atenuantes ni agravantes, sino son pautas de aplicación de la sanción. ¿Cuáles son esas pautas de aplicación de la sanción? Las establecidas en el 622, y se las voy a leer para que sepan cómo el juez puede graduar, en todo caso, la sanción que va a imponer dependiendo de esas pautas. No podemos hablar como en adultos de atenuantes y agravantes, que sí hace el juez de adultos en el momento de emitir su sentencia por admisión de hechos o en fase de juicio. Las pautas del 622 dice: para determinar la medida aplicable se debe tener en cuenta la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado, la comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo, la naturaleza, gravedad y violencia en los hechos, el grado de responsabilidad del o del adolescente, la proporcionalidad e idoneidad de la medida, la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida, los esfuerzos del adolescente por reparar los daños, los resultados de los informes clínicos y psicosociales. Parágrafo primero. El tribunal podrá aplicar las medidas en forma simultánea, sucesiva y alternativa, sin exceder el plazo fijado en la sentencia para su cumplimiento. Asimismo, las medidas podrán suspenderse, revocarse o sustituirse durante la ejecución. Parágrafo segundo. Al computar la medida privativa de libertad, el juez o la jueza debe considerar el periodo de detención. Y parágrafo tercero, a los fines de la fijación de la sanción queda expresamente prohibida la aplicación del 37 del Código Penal referido a la dosimetría penal. ¿Ves que no se aplica la dosimetría penal? Y eso está taxativo en el parágrafo tercero. Entonces, dependiendo de esas pautas del 622, es que el juez va a determinar la aplicación de la sanción. Si considera, si el fiscal está solicitando, bueno, 6 a 10 años, pues bueno, le vamos a procedimiento especial de admisión de los hechos, el tercio, pero inclusive yo le puedo bajar más de ese tercio atendiendo al 622. Inclusive atendiendo a este 622, el juez puede cambiarle una sanción de privación por una sanción no privativa de libertad, cosa que en adultos no existe.
En adultos, homicidio, prisión, presidio de 15 a 20 años, supongamos que da 15. En materia de adolescentes, homicidio. 7 años de privación le están solicitando, 7 años, pero el juez dice, no, pero es que ese homicidio, si bien es cierto fue la comisión de un hecho delictivo, el adolescente lo cometió en circunstancias, bueno, un poco ajenas, el grado de maduración, el adolescente es primario en la comisión de hechos delictivos, es buen estudiante, bueno, un montón de fundamentos lógicamente que sí los puede tener el adolescente aplicando todo esto, el grado de responsabilidad que indica, la naturaleza, gravedad de todo esto, y cambiarle la sanción de privación y le coloca cuál. Entonces le coloca todo el catálogo de la misma ley. ¿Cuál sería? Le quita, le exime de la privación y le impone libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad y aparte lo regaña, la amonestación o la orientación verbal y escrita. Todas esas sanciones que son en libertad se las puede colocar entonces de manera sucesiva, como dice el parágrafo primero. ¿Qué quiere decir? Que el juez puede colocarle 2 años de libertad asistida, más 2 años de reglas de conducta, más 6 meses de servicios a la comunidad. Serían 4 años y 6 meses en libertad, pero bajo unas sanciones no privativas de libertad. Pero va a durar 4 años y 6 meses sujeto al proceso de adolescentes. Lo puede hacer perfectamente a las pautas del 622, pero lógicamente tiene que fundamentar y blindar su decisión de por qué consideró que no merecía privación a pesar de ser un delito grave y cambiarle la sanción. Y eso lo puede hacer el juez de control, lo puede hacer el juez de juicio, lógicamente, y el juez de ejecución, pues lógicamente también cambia ya la sanción, pero en el momento que pase cierto tiempo y demás, puede hacer cambio de sanción de privación por otro tipo de sanción menos gravosa, cosa que en adultos sí no existe. ¿Okay? Esto también es parte importante de la ley especial. Estas son, en todo caso, lo que en adultos sería las agravantes, las atenuantes. Aquí son pautas de aplicación de la sanción. Y bueno, si el adolescente no admite hechos, pues pasaría a fase de juicio, y en fase de juicio son los mismos principios que rigen el procedimiento de adultos, el principio de inmediación, contradicción y demás. Cambia en cuanto a la publicidad. En adolescentes la fase de juicio no es pública, es reservada. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra público, personal ajeno a la sala de juicio. Solamente está el fiscal, el defensor, el imputado, el juez, por supuesto, el alguacil y el secretario. Puede ingresar la víctima si efectivamente se autoriza y la juez lo considera pertinente. Pueden ingresar los padres si el juez considera o autoriza la presencia de los padres del adolescente. Pero casi nunca, como creo que yo lo dije en la clase pasada, pues se permite el acceso de los padres a la sala de juicio en los procesos de adolescentes porque lógicamente, bueno, allí generan sentimientos, emociones, contradicciones y bueno, puede entorpecer el proceso como tal. Entonces es preferible pues que se mantenga el proceso, el juicio de adolescentes solamente entre el fiscal, el defensor, el juez, la secretaria, por supuesto, y el imputado. Y si quiere entrar la víctima, que casi siempre, pues a veces entra, pero se comportan. De verdad, pues las víctimas, me imagino que por ese sentido de miedo y demás, pues después las víctimas se comportan. Pero los principios de todo es muy parecido, la forma de aplazamiento, la suspensión, igual si el juicio no comienza en su oportunidad, pues hay que volverlo a hacer y demás. Todo eso se aplica igual que en las pruebas no complementarias. Algo particular que también hay en la fase de juicio que el adolescente puede promover o reiterar la promoción de la prueba declarada inadmisible en la audiencia preliminar. Si en la preliminar el juez de control consideró que cierta prueba no la iba a admitir, el adolescente, bueno, los defensores en todo caso, o el fiscal, porque si es parte de las pruebas de la fiscalía, puede reiterar la promoción de la prueba inadmisible.
apenas abriendo el juicio o por solicitud, cosa que en adultos pues no sucede de esa manera así. O sea, sí lo puede promocionar, pero aquí es como más enfático, ¿no? En cuanto a que sí lo puede hacer, se puede. Y el juez de juicio pues determinará, ya habiendo admitido pruebas el juez de control, si efectivamente es lícita, pertinente, necesaria, y verá si la admite o no la admite, o también la vuelve a declarar inadmisible. ¿Ok? Y la fase de ejecución, yo creo que quedamos hasta aquí para en la próxima clase, que ya nos queda hablar ya de la fase de ejecución, diferenciarla con la parte de adultos y hablar de los recursos. Los recursos que también son iguales que los de adultos, que cambian ciertas cositas, pero no son tan determinantes, y darle otra vez otro paseo a los principios. Sin embargo, pues bueno, vuelvo e insisto, ustedes indaguen más, si tienen alguna pregunta, háganmela saber, si voy muy rápido en este momento que bueno, veo conectada a Sugeli y a Jesús, ¿tienen alguna pregunta? Como que no. Bueno, entonces, no, profe, muchas gracias, no, de verdad, muy bueno. Ok, gracias a ustedes. Nos vemos, creo que la otra semana, con el favor de Dios, o ya para la semana de julio, no esta que viene, sino la otra. Yo creo que como en 10 días, 15 días, no, sería ya la otra clase, que es ya por el seminario. Si tienen alguna duda en el transcurso de estos días, pues escríbanme, ustedes tienen mi número telefónico o me escriben por plataforma y yo pues se la solventaré. Y estamos en contacto, espero que les haya gustado la clase de hoy. Y bueno, estamos en contacto y presta pues a seguir hablando y socializando con ustedes, que me encantaría, de verdad, bueno, con el favor de Dios, que esto se mejore pronto para volver a tener la socialización con los profesores, con los estudiantes ahí de propia mano, que es donde, ya terminé, donde uno puede pues interactuar y aprender de ambas partes, ¿no? Porque no solamente es venir yo a hablar y hablar y hablar, sino también por parte de ustedes pues escucharlos. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.